Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Gavia. A mi equipo y a mí nos toca hablar sobre las proteínas y a continuación les vamos a explicar cada uno de sus puntos importantes. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, para la función, para la regularización de los tejidos y órganos del cuerpo. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas están formadas por miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que se unen entre sí entre largas cadenas. Hay 20 diferentes tipos de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional unida de cada proteína y su función específica. Los aminoácidos son moléculas compuestas por un grupo funcional amino en un extremo y un grupo funcional carboxilo en el otro extremo. Hola, mi nombre es Miriam Carmona Ibáñez y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de las proteínas. Una de las clasificaciones más conocidas es por su origen, proteína animal y proteína vegetal. Las proteínas animales, como su nombre indica, se derivan de los animales, por ejemplo, proteínas de huevo o carne de cerdo. Las proteínas vegetales es un alimento que proviene de los vegetales, como bien su nombre lo indica, legumbres, harina de trigo, nueces, etc. Por ejemplo, proteínas o soya. Según su función, en nuestro organismo, las proteínas se pueden clasificar en hormonas. Esta proteína es secretada por la glándula endocrina, generalmente transportadas a través de la sangre. Las hormonas actúan como mensajeros químicos que transmiten información de una célula a otra. Enzimas o catalizadores. Estas proteínas aceleran los procesos metabólicos en la célula, incluida la función hepática, la digestión o convierten el glucógeno en glucosa y más. Estructurales. Las proteínas estructurales, también conocidas como proteínas grasas, son componentes esenciales de nuestro cuerpo. Incluye colágeno, queratina y elastina. Defensivas. Estas proteínas tienen funciones inmunes o anticuerpos reteniendo bacterias. Los anticuerpos se forman en los glóbulos blancos y en bacterias, virus y otros microorganismos dañinos invasores. De almacenamiento. Las proteínas de almacenamiento almacenan iones minerales como el potasio o el hierro. Su función es importante. Por ejemplo, el almacenamiento de hierro es importante para evitar los efectos negativos de esta materia. De transporte. Una de las funciones de las proteínas es transportarlas a nuestro cuerpo, ya que transportan minerales a las células. Por ejemplo, la hemoglobina transporta oxígeno desde el tejido de los pulmones. Los receptores. Estos receptores generalmente se encuentran fuera de la célula para controlar las sustancias que ingresan en ellos. Por ejemplo, las neuronas GABAergéticas contienen diferentes receptores de proteínas en sus membranas. Contráctiles. También se conocen como proteínas motoras. Esta proteína controla la fuerza y la velocidad del músculo o la contracción muscular. Según su forma, proteína fibrosa. Están formados por cadenas de polipéptidos paralelos. El colágeno y la queratina son ejemplos. Tienen una alta durabilidad al corte e insolubles en agua y soluciones salinas. Son proteínas estructurales. Proteínas globulares. Una cadena polipeptídica autocirculante que causa macroestructura esférica. Suelen ser solubles en agua y en general son proteínas de transporte. Según su composición. Pueden ser heteroproteínas o proteínas conjugadas. Generalmente están formadas por componentes que no son aminoácidos y pueden ser glicoproteínas, una estructura con azúcar, lipoproteínas, estructura lipídica, nucleoproteína unida al ácido nucleico, por ejemplo, cromosomas y ribosomas. Metaloproteínas contienen moléculas de uno o más iones metálicos, por ejemplo, algunas enzimas. Hemoproteína o cromoproteína tienen algunos grupos hemo en sus estructuras, ejemplo, las hemoglobinas. También existen las haloproteínas o proteínas simples, están formadas en particular por aminoácidos. Bueno, yo soy Hernández Villalpando Javier y a mí me tocó la parte de las funciones de las proteínas. Como introducción a este apartado, tenemos que las proteínas son componentes esenciales de la vida. Estas realizan una variedad de funciones dentro de los organismos vivos que son desde dar la estructura y regulación hasta la defensa y el transporte. En la función estructural de las proteínas tenemos aquellas proteínas que son la base estructural de las células o tejidos. Un ejemplo de estas es el colágeno, ya que sin este nuestra piel sería frágil y nuestros huesos serían quebradizos.
En la función enzimática básicamente tenemos a las enzimas, las cuales son proteínas catalizadoras. Estos son aceleradores biológicos que ayudan a que las reacciones químicas ocurran de una manera muy rápida para que sea posible la vida. Un ejemplo de estos es la amilasa, la cual ayuda en la digestión de los carbohidratos. En la función de transporte tenemos aquellas proteínas que se encargan básicamente del transporte de moléculas importantes a través del cuerpo. Un ejemplo de estos es la hemoglobina, la cual transporta oxígeno al tejido. En la función de defensa tenemos a los anticuerpos, las cuales son las proteínas del sistema inmunológico. Estas reconocen y neutralizan a las bacterias y virus que existen en nuestro cuerpo. Por ende, nos cuidan de infecciones y nos previenen de enfermedades. La función de contracción muscular se activa cada vez que nos movemos. En esto las proteínas más importantes son la miosina y la actina. La dienina, la quinesina y la miosina son las proteínas encargadas de la función motora de las células. Esta función incluye el movimiento celular y el transporte intracelular de orgánulos y vesículas. Las hormonas son proteínas que actúan como mensajeros químicos en el cuerpo. Estas se encargan de neutralizar y realizar funciones como el metabolismo, el crecimiento y la respuesta al estrés. Un ejemplo de hormonas proteicas son la insulina y el glucagón. Algunas proteínas regulan la expresión génica y la actividad celular. Los factores de transcripción, por ejemplo, controlan qué genes se activan o desactivan en una célula, lo que es fundamental para el desarrollo y la adaptación celular. También, las proteínas pueden actuar como reservas de nutrientes. Un ejemplo de ellas son la ferritina, la cual almacena hierro en el cuerpo, asegurando un suministro constante para funciones vitales. La ferritina la podemos ver como imagen en la diapositiva. Hola, mi nombre es Yarelín Hernández y el día de hoy les hablaré sobre la estructura de la proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ok, la estructura de la proteína pues es una disposición tridimensional de sus aminoácidos. Estas están ligadas por un enlace peptídico, las cuales constan de 4 niveles principales que son la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria. Esta es una estructura la cual es una secuencia lineal como podemos ver en la imagen. Esta está compuesta pues de aminoácidos y la compone la cadena polipeptídica. Y esta es determinada por la información genética codificada del ADN. La secuencia de los aminoácidos es realmente esencial para determinar la función y la estructura tridimensional al final de la proteína. Ok, para reforzar un poco más lo de la estructura primaria, agregamos un ejemplo en el que podemos ver que la hemoglobina pues es una proteína, ¿okay? La cual transporta el oxígeno a través de los glóbulos rojos de la sangre y su estructura de esta es que está compuesta por una secuencia específica de aminoácidos que varían entre las cadenas alfa y beta. Estas cadenas tienen una secuencia primaria, que es como la que agregamos aquí en la imagen, que es la glicina y el ácido aspartico. Ok, ahora sí, la estructura secundaria. Esta es una cadena polipeptídica, la cual se pliega localmente en regiones específicas debido a enlaces de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilo de los aminoácidos. Ok, la estructura secundaria. Esta genera dos tipos de estructura que es la hélice alfa y la hoja plegada beta. Estas son de suma importancia ya que son las que proporcionan la estabilidad y la rigidez de la proteína. Podemos ver en la parte de abajo una imagen pues de lo que es la alfa hélice o hélice alfa y de la lámina plegada beta o hoja plegada beta. Okay. Más adelante iré explicando un poco más sobre ellas. La hélice alfa podemos ver que es en forma de espiral. Es una cadena que gira alrededor de un eje central y esta es formada como una escalera de caracol, si así se puede decir, y pues podemos observarlo en la imagen, ¿ok? Esta se caracteriza como un enrollamiento en donde sus cadenas R se encuentran dispuestas hacia afuera y se estabilizan por puentes de hidrógeno. Ok, pues la hélice alfa, esas contienen enlaces de hidrógeno como ya lo mencioné, pero esos enlaces de hidrógeno
son también de suma importancia, ¿ok? Porque gracias